Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Gilbert Keith Chesterton porque me di cuenta que muchísima gente se lo está perdiendo, no lo conoce. Es uno de los más grandes escritores de la historia de la humanidad, de los más ingeniosos, de los más disfrutables, de los más geniales filósofos, teólogos, biógrafos, poeta, novelista policial. Así que más vale difundir su obra, que no requiere, digamos, para ser leída, explicaciones como con Beckett o Joyce, no requiere nada tipo descifrar el hermetismo críptico de Borges. Es un escritor que fue periodista, que es súper claro y delicioso. Eh, es un autor además que participó de muchas polémicas en su época. Y es un caso muy insólito y muy extraño porque estamos acostumbrados a que utilicen el sarcasmo, la paradoja, todas las herramientas de la ironía, la sátira, los grandes reformistas, por no decir revolucionarios. Y Voltaire, por ejemplo, no era conservador, precisamente, ¿no? Es uno de los padres de la, bueno, de la Revolución Francesa, por lo menos del iluminismo, ¿no? Entonces, los más grandes en general, los burladores feroces, no son conservadores. En cambio, Chesterton es un caso muy extraño. Él es inglés y finalmente adopta el catolicismo luego de haber como salido del closet y advertido que él siempre fue católico. Eh, Borges señala, leyendo con detalle muchas cosas de Chesterton, que Chesterton, en virtud de muchas imágenes pesadillescas muy bien logradas y que tuvieron que haber sido soñadas y sentidas así, bueno, que Chesterton realmente podría haber sido Kafka. No en el sentido estilístico, Kafka por supuesto es mucho más sucinto, se ciñe más a un estilo de la parábola, ¿no? Una parábola que hace que no haya una descripción pormenorizada, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, si fueran pintores, Kafka bosquejaría rápidamente un boceto para que vos más o menos ya te enteres, digamos, lo único que le importa es que sepas más o menos, bueno, este es un tipo cualquiera, no importa cómo se llama, no importa cómo está vestido, no importa dónde. En cambio, Chesterton es, digamos, había querido ser este pintor, entonces es muy visual. De hecho, gracias a eso tenemos uno de los más hermosos eh, poemas, que es una defensa del día gris y de cómo el color gris destaca a todos los demás. Es decir, su intuición visual es un enorme bien. Es un escritor que efectivamente uno puede decir eso, pero eso uno puede decir también en realidad de todos los grandes escritores teístas, porque en realidad los grandes pensadores cristianos están perfectamente preparados para asumir las peores pesadillas, la mayor oscuridad. Eh, y eso se puede leer en muchísimos de ellos. De manera que no hay una contradicción en la alegría, en el optimismo este, que presenta Chesterton, que también es muy inusual, porque nuevamente, si lo comparamos con Voltaire, y no es que tenga tanto que ver con Voltaire, tiene que ver en qué sentido. Por un lado, se ocupó de todos los temas, y Voltaire también, ¿no? Por otra parte, bueno, el sarcasmo del que es capaz, el filo de su mordacidad, en ese sentido, ¿con quién lo podría comparar si no? Bueno, Voltaire es protestante, y eso para Chester es una gran herejía, así que es curioso, ¿no? Como Voltaire dice que Shakespeare es un ordinario, y cómo no, y cómo, bueno, Oscar Wilde dice los libros que no hay que leer, por ejemplo, Voltaire. Y es mucho más importante enseñar lo que no hay que leer que lo que sí. Nuestros chicos estarían a salvo de una pésima educación si supieran lo que no hay que leer.
Es muy raro, entonces, este tipo de enfrentamientos que en la literatura igual es habitual que contemporáneos se odien entre sí. El siglo de oro español está plagado de muy divertidos insultos versificados. Quevedo, escribiendo un soneto, bueno, cito textual, que dice la góngora y la puta que te parió, no dice así, ¿no? Pero dice perro gongorilla, es peor en realidad, porque queda mucho más elaborado y mucho menos, entonces, convencional, ¿no? Un insulto convencional pasa de largo, esto es una cosa pensada con la métrica, la rima, y lo mismo pasa, bueno, góngora, todos hablando en pestes entre sí, sacándose las mechas como vedetongas, en el fango, luchando en el bar, realmente una cosa increíble. Lope de Vega también, diciendo que no sabe, nadie, entre ellos puteándose y todos juntos puteando a Cervantes. El que peor escribe de todos nosotros es Cervantes, que es el finalmente quien resultó ser como el gran abanderado de la literatura en español. Así que eh, es algo muy gracioso. Y bueno, siempre sucede que esto es como sangre en el teatro, porque luego, bueno, todos sobreviven y todos se pueden disfrutar. Así que nosotros, bueno, por supuesto sabemos cómo se dan entre sí muchos autores. Mark Twain dice que muchas veces le agarraba el impulso de desenterrar a John Austen y pegarle con el fémur en el cráneo. Realmente tienen las mejores frases de los escritores en general se dedican a putearse entre sí. Recuerdo frases buenísimas, Leon Bloy es el cretino. ¿No? Hay muy buenas puteadas, juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, bueno, en inglés, eh, William Butler Yeats ataca con la frase de Shakespeare que dice el bufón Egmont en Lear, que dice, bueno, famosamente dice, la vida no es más que un sueño, la vida no es más que un cuento, ¿no? Life is nothing but a tale told by an y ahí pone Eliot en vez de Idiot. La vida es un cuento contada por un estúpido, ¿no? La vida es a tale told by an idiot, y ahí en vez de poner idiot pone Eliot. Full of sound and fury, o sea, lleno de sonido y de furia, y toma Faulkner el título de Sonido de Furia. Hay muchos ejemplos, ¿no? De, de frases shakespearianas que después se convierten en títulos de libros. Eh, en Hemingway, después, bueno, por supuesto, en Javier Marías, Mañana la batalla piensa en mí, que es de Macbeth. Eh, También, bueno, en muchísimos casos, Osvaldo Soriano, todos los títulos que tiene son citas, ¿no? Una sombra ya pronto serás, que es de Caminito, sus plantas rendió el león, que es de la estrofa del himno que no cantamos. Bueno, hay muchísimos ejemplos de este tipo de cosas. Sombra suele vestir, de Jaime, es es el sueño, es justo, retomamos con Góngora, con este libro Sombras sobre vestir, que es un poeta que dice, Góngora, que dice, el autor, sueño de representaciones, Sombras sobre vestir de bulto bello. Ahora estaría cancelado, que machirulo, no me des del bulto, ¿no? Y es bello, ¿te parece bello? ¿Qué tienen de bello los genitales? Se preguntó Freud, diciendo, bueno, que porque uno lo desea, lo ve lindo, ¿no? Bello con velar, no es que en ese momento él no estaba pensando en depilación, para nada, para nada. Bueno, me han dicho que las digresiones le dan agilidad y vuelven a menos las clases, así que me he permitido este pequeño desvío, que es lo que hace Chesterton en todos sus maravillosos ensayos. Es decir, que yo recomiendo que se lea cualquier ensayo de Chesterton, porque cualquier ensayo de Chesterton de pronto puede salir con cualquier tema fascinante. O sea que aunque uno diga, bueno, acá él escribe en relación a, no sé, el monocultivo de soja, que por culpa de los veganos, ahora, eh, cualquier cosa, un tema que no les interese, pero enseguida lo eleva, lo conecta con otras cosas. Así que es fascinante leer cualquier ensayo de Chesterton. Eh, Inclusive si uno ve los primeros, los contemporáneos a la Primera Guerra Mundial e incluso al surgimiento de Hitler, es increíble la visión lúcida que tiene en el momento que suceden los hechos. Bueno,
Por otra parte, es un autor al que no le podemos para nada seguir digamos, no podemos darle la razón en cuanto a cuántas cosas se opone al progreso. Por ejemplo, realmente en un momento se opone a ciertos avances de la electricidad con argumentos divertidos, que luego va a haber sillas eléctricas en las casas, pero no deja de ser, bueno, un argumento muy divertido que uno está acostumbrado a que así de ingeniosamente razone el progresista, la persona de bien, el argentino de bien, y está defendiendo un argumento medio oscurantista, en muchos casos, ¿no? Muy reaccionario. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, a tal punto, una de las cosas a las que se opone, como muchos de sus contemporáneos, como incluso Bernard Shaw, es al darwinismo, a la evolución. Bueno, como cristiano que es, está bien que se oponga, sobre todo que se oponga a este establecimiento de la continuidad perfecta entre el animal y el ser humano, pero realmente uno ve que son argumentos espectaculares, divertidos, pero que uno sabe que no tiene razón, así que es como un gran también ejercicio de distanciamiento emocional y de constatación sofística, y en ese sentido también merece ser la pena, merece la pena ser leído, porque normalmente nos dejamos entonces arrastrar por un buen argumento. Bueno, Chesterton tiene argumentos muy buenos en contra de que existe una ley del divorcio, ¿no? Porque en la época de Chesterton hay debates con Bernard Shaw, por ejemplo. George Bernard Shaw dice, bueno, el divorcio no se opone al matrimonio, porque si te puedes divorciar, te puedes volver a casar. Y no hay nada peor que alguien que está atrapado, encarcelado en un matrimonio donde no quiere estar. En cambio, Chesterton dice, todos los enamorados se quieren atar, encarcelar, escriben promesas de que siempre van a estar juntos, no es una cárcel. Es muy distinta la lucha entre los sexos que cualquier otra militancia, porque estoy de acuerdo en que no haya esclavos negros, pero no hay un negro que sueñe con la belleza de su amo blanco. Es otra cosa. El fuego que une un hombre y una mujer es otra cosa, hay que tratarlo de otra manera. Y es muy interesante esos argumentos que da, muy interesante. También, bueno, argumentos. También como el título, por ejemplo, de su libro En contra del divorcio se llama La superstición del divorcio. Borges lo plagió a Chesterton muchísimo más que Oscar Wilde en realidad, pero muy secretamente. Pero usaba, por ejemplo, la superstición de la literatura comprometida. Chesterton es un autor al que Borges logró además imitar mucho más que a Bernard Shaw, a quien él también admiraba mucho, pero no podía imitar uh, ese ethos discursivo elevado. Borges más bien era tímido. Entonces, vamos a recordar un poquito todo lo que hizo Chesterton. Por un lado, crítico literario maravilloso. En ese sentido, no hay ningún autor que recomiende a Chesterton que no haya sobrevivido y que sea de la excelencia, ningún autor que critique a Chesterton que hoy, digamos, no, pero era bueno. Luego tenemos, y sus además, observaciones son brillantes. Él, por ejemplo, defiende el espíritu poético, es decir, el hemisferio cerebral derecho, la posibilidad de tener una visión muy ancha y no muy analítica. Y dice que Edgar Allan Poe, bueno, sí, terminó loco, pero por la parte analítica, por la parte ajedrecista, no por la parte poética. Él tiene unas biografías de autores maravillosos. La mejor biografía es la de Dickens, la escribió Chesterton, y ahí también tiene una definición de la infancia estremecedoramente acertada, porque en general hay muchos casos de afirmación de Chesterton donde él invierte el cliché con argumentos que ya hemos dicho son muy ingeniosos, pero uno sabe que no está en lo cierto, ¿no? En cambio, cuando él dice la siguiente frase que aparece en la biografía de Dickens, dice, la niñez
es una etapa de la vida que puede ser romántica, puede ser epopéyica, épica, puede ser lírica, dramática, pero no tiene esperanza. Para un niño, el fin de un episodio es el fin del mundo. Entonces, la esperanza es un don que solo llega en la madurez. Entonces, nos obliga a pensar, porque siempre creemos que los chicos están llenos de inocencia, ilusión, lo hemos perdido de grandes. Y él nos recuerda que de grandes tenemos la esperanza, es decir, podemos dimensionar las cosas en su tamaño adecuado y no desesperar. Nos hemos olvidado de la desesperación y de la impotencia y de la dependencia que teníamos de niños, porque, bueno, recordamos la intensidad de la percepción, el mundo era tan, digamos, cuanto más limitado, hay más. Eh, bueno, no vamos a entrar ahora en esas discusiones, pero es muy interesante como siempre nos obliga a pensar y a veces en las cosas que tiene razón es increíble. Es el único que las dice, ¿no? Bueno, Chesterton tiene una obra como crítico, una obra así como opinador serial de las cosas de la realidad, ¿no? Él es contemporáneo, por ejemplo, que es un del Titanic, así que va opinando sobre esas cosas. Opina, por ejemplo, una de las cosas que él eh, más defiende son los cuentos de hadas. Entonces se opone a una vez una condesa que va a un lugar y dice, bueno, estos chicos les enseñaban cuentitos de hadas, por suerte dispuse que no lo hagan más, y él dice que el cuento de hadas es tan necesario para el espíritu como la leche para el cuerpo, y entonces da un montón de ejemplos de por qué el cuento de hadas es tan instructivo, cómo ordena a un niño en su pesadilla, cómo le enseña que al final puede vencer al gigante, y hasta podríamos decir que toda la fe católica final que adopta Chesterton se basa mucho menos en la ortodoxia cristiana que en una versión de cuento de hadas en la que él termina incluyendo el catolicismo. De hecho, bueno, él escribe un libro que se llama Ortodoxia, es uno de sus últimos libros porque él había polemizado con un montón de pensadores y luego le pidieron, bueno, pero usted es fácil criticar, pero usted qué piensa. Entonces él ahí escribe un libro aclarando en lo que cree y en lo que no cree. Es un libro bellísimo, muy recomendable cada línea, pero curiosamente ha sido un libro que la Iglesia Católica ama y lo tiene como entre sus libros canónicos y lo recomienda. Si ustedes van a la UCA, la Iglesia Católica en Puerto Madero, tienen todo Chesterton y especialmente tiene Ortodoxia. Cuando si uno lo lee realmente, uh, uno siente que está defendiendo el catolicismo con unos argumentos que no parecen ser los de un católico convencido, ¿no? Porque en ese sentido hay que recordar los viejos chistes que se hacían entre sí, Bernard Shaw y Chesterton. Chesterton era muy gordo, muy voluminoso. Entonces, Bernard Shaw hacía chistes como el otro día Chesterton se levantó, porque es muy generoso, se levantó y le salió el asiento a 3 mujeres. O bueno, como Bernard Shaw era vegetariano y era muy flaco, Chesterton lo ve y le dice, bueno, viéndolo usted, se diría que en Inglaterra se pasa hambre. Y dice, bueno, viéndolo usted se entendería por qué. Pero acerca de esto hay muchísimas anécdotas también, por ejemplo, Churchill, ¿no? Se atribuyen muchos chistes que una mujer le dice a Churchill, si yo fuera, usted es insoportable, si yo fuera su esposa, le daría veneno. Bueno, si yo fuera su marido, lo tomaría. Ese tipo de chistes fueron realmente dichos, porque se acostumbra en Inglaterra ese tipo de wit, y Chesterton, bueno, Churchill lo tenía también, ¿no? Churchill polemizó con Bernard Shaw, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que salvó a la civilización, Churchill, igual no fue reelecto, perdió las elecciones, ¿no? Entonces, Bernard Shaw le manda entradas, le mando 2 entradas para mi nueva obra de teatro. Le mando 2 por la duda de que existe alguna otra persona que lo quiera acompañar, pero yo creo que no, porque se quedó completamente solo. Con esa malicia le manda las 2 entradas y enseguida le responde Churchill,
Bueno, voy a tratar de ir porque no me imagino que después del estreno la vuelvan a seguir dando. Y bueno, entonces en un momento que saca este libro sobre el catolicismo, lo lee Bernard Shaw y dice, bueno, el catolicismo es una fragata, un barco muy pequeño que empieza a temblar cuando Chesterton se sube a él. Porque los argumentos que da son, bueno, ¿qué es más sobrenatural que Jesucristo? No puede existir un hombre que es hijo de Dios. Obviamente es irrisorio, es ridículo. Pero tenemos que creer en los cuentos de hadas, todo es sobrenatural, porque es mucho más especial que un hombre que tiene una nariz muy grande. Es el hecho mismo de tener una nariz. eh, y mucho más especial que morir de beriberi. Es el hecho mismo de que tengamos que morir. Entonces, al juguetizar y al cuento de adizar el universo, termina llevando las aguas hasta convencernos de que algo tan inverosímil como el catolicismo tiene que ser cierto y que además lo han atacado por peludo y por pelado, digamos, algo que es indescifrable, indefinible, por lo tanto, debe ser buenísimo. Y bueno, son argumentos muy extraños. Es que es como cuando Humberto Eco en su diálogo con el cardenal Martini dice, bueno, yo en realidad no soy creyente, pero si viniera un extraterrestre, creo que estaría maravillado de que hemos inventado esta fábula de que Dios tuvo un hijo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, sí. Entonces Chesterton respondería, ¿por qué tienes que creer en un extraterrestre? ¿No es más ridículo un extraterrestre? Porque una de las frases de Chesterton es, digamos, que existe como la necesidad psicológica siempre de alguna religión o de algo. Entonces, más vale creamos en el Dios tradicional que jode menos, porque, o sea, es un poco así un argumento pensado como la apuesta de Pascal, que Dios, bueno, puede ser que no exista, pero si existe, es muy poca la inversión que requiere de nosotros, no es como las criptomonedas, requiere unos saumerios, unas velas, y la ganancia es infinita. Entonces, bueno, Chesterton dice, lo malo es que cuando una persona deja de creer en Dios, no pasa a no creer en nada, pasa a creer en cualquier idiotez. En el plano, vamos a comparar ahora al judaísmo. El judaísmo tuvo a su propio Chesterton en este sentido, que es nada menos que Albert Einstein, que era un científico brillante, qué sé yo, pero religioso, que escribió por qué hay que creer en el judaísmo. Y bueno, yo creo que para un rabino, para alguien que realmente cree en el Dios judío, le parecería muy herético, muy sacrílego y muy inaceptable. Porque dice que logra reducir el elemento místico al mínimo, a uno. Solo hay un Dios. Entonces, como diciendo, digamos, la ridiculez de creer en los dioses se reduce. No, no es que creemos en muchos dioses o en tres que es uno. No, no, un judío hubiera arreglado en dos. ¿Cómo es eso? Entonces, son, digamos, defensas religiosas bastante insólitas, pero es muy divertido todo lo que hay en torno a esto, ¿no? Porque Chesterton participa incluso, ha escrito la biografía de Santo Tomás de Aquino y también de San Agustín, y nos hace partícipes de muchos debates apasionantes, ¿no? Porque el problema es cómo puede existir el mal, de si Dios puede volver el tiempo atrás, todas las cosas que realmente, bueno, ahora no nos preocupan con esa misma narrativa, pero nos siguen preocupando. Es decir, todo lo que era en teología, tratar de entender que pueda existir el mal, luego, qué sé yo, con la Shoah en Alemania se convirtió cómo pudo existir obediencia a Hitler, y ahí entonces surge el experimento Milgram, se descubre que la gente obedece realmente a órdenes criminales, si hay una institución prestigiosa que se lo dice. Entonces, no dejan de ser problemas muy actuales. Chesterton como escritor, eh, bueno, como poeta es muy bueno. Lepanto es, por ejemplo, un poema buenísimo donde un inglés celebra la victoria española, pero como poeta realmente no lo vamos a destacar para nada. Por ahí podríamos mencionar un poema buenísimo, bellísimo, donde él celebra que nunca va a envejecer para sorpresa. Es decir, dentro de todas las
poquísimas celebraciones que hay de la senectud en la literatura. Hay realmente pocas, ¿no? Y también es verdad que qué habría que celebrar, qué tiene de bueno envejecer. Borges sí está chocho. Toda la parte es animal desagradable que por ahí quiere coger, incluso, por suerte, ya va muriendo y podemos dedicarnos a hablar de la enciclopedia británica todo el día. Pero en general no hay muchas defensas de la vejez y Chesterton también hay un consuelo maravilloso que uno no va a envejecer nunca para la curiosidad y efectivamente la neurofisiología actual muestra cómo hay como una nueva vida intelectual en la vejez, así que en muchas cosas es de una intuición prodigiosa. Bueno, yo recuerdo por ejemplo la autografía de Arthur Koestler, que también es fascinante y recomendable, pero que él dice, bueno, mis padres me llevaron a extraerme las amígdalas y me acuerdo que me metieron entonces el terror, un médico enmascarado con unas pinzas, desde ese día tengo pesadillas. Y Chesterton le diría, no, no desde ese día tenés pesadillas, todos los niños nacen con pesadillas. Te comiste Rousseau, somos todos inocentes y la sociedad no corrompe. Al contrario, venís con pesadillas al mundo y los cuentos de hadas te los ordenan, te ayudan. Como dice, bueno, Bruno Bettelheim, que incluso escribió todo un libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas. O sea, desde el punto de vista del cuento de hadas, Chesterton lo lleva a unos alcances incluso filosóficos, porque podríamos explicar toda la refutación de la causalidad del filósofo escocés David Hume a partir de un chiste que se le ocurre a Chesterton, que es decir que, bueno, que no, ¿por qué vamos a establecer la física que mecánicamente, y decir que el sol sale todos los días por el este y no hay ningún dios que disponga nada? Este, ¿Por qué no pensar que Dios es como un nene que le gusta que le cuenten el mismo cuento todos los días? Y le encantó que el sol le pintara salir por el este y le dice, hacelo otra vez, cada mañana. Al reanimarnos así es una fuente de gozo inmensa y funciona incluso aunque uno no crea, ¿no? Hay una anécdota buena del científico Niels Bohr que tiene una herradura en la puerta de su casa y entonces Oppenheimer lo ve sorprendido y dice, pero no me digas que crees en esta superstición. Y dice, no, yo no creo, pero me dijeron que funciona aunque yo no crea. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito, no de la obra poética de Chesterton, porque no es en eso en lo que más trascendió, no es tan fácil encontrar eso. Los ensayos, bueno, salían en el diario y eran también cosas del momento, aunque tiene tantas cosas espectaculares. Tiene una vez, sale por ejemplo una cosa sobre defender a los animales y él habla ahí claramente cómo es tan fácil tener sensibilidad hacia los animales, porque los animales no contestan, pero mientras tanto dejamos que se muera de hambre el prójimo. Es mucho más importante la sensibilidad social y es una excusa y una especie de oblicua coartada para la conciencia tener sensibilidad hacia los animales. Y lo ridiculiza fantásticamente, hablando del escarabajo y la ballena y el amor del ser humano con animales. Es muy bueno en la figura retórica que se llama reducción al absurdo, que es ampliar el argumento de otra persona hasta llegarlo a límites completamente ridículos. Eh, y también, bueno, es capaz de construir una serie de metáforas deslumbrantes, porque, por ejemplo, establece este símil. Un conservador en política podría definirse como una persona que si pudiera terminar con la pobreza en el mundo, con solo agitar su mano en un cuarto oscuro, no la agitaría. A mí me encanta el grado de elaboración, de construcción de una historia, de la elección de esta habitación apagada, bueno, elección en una habitación apagada quise decir como erigir una escena. Es realmente como esa historia zen del hombre que le preguntó si pudieras cumplir un deseo, ¿qué te gustaría? Bueno, me gustaría ser el rey
en un castillo la víspera de la revolución y cuando vienen las turbas enloquecidas a asesinarme, bueno, tenés que seguir corriendo por la ventana solo con la camisa puesta. Y ante la sorpresa de esta respuesta, porque el tipo no está pidiendo lo que normalmente alguien pediría, preguntan, ¿y qué ganarías con eso? La camisa. Entonces Chesterton es alguien que siempre nos recuerda que somos Robinson Crusoe después del naufragio y que tenemos la camisa, que tenemos, lo que tenemos es, bueno, es una idea bien claramente sacada de la noción así de la caída de la Biblia, desde que fuimos expulsados del paraíso, pero tenemos las cosas del paraíso más importantes, las tenemos con nosotros y vamos a sobrevivir. De manera que es un autor muy reanimante, con argumentos para levantarnos el ánimo muy ciertos, eh, psicológicamente muy acertados, para desacreditar diversas tentaciones intelectuales que finalmente terminan siendo destructoras. Yo creo que nadie escribió mejor contra Nietzsche que Chesterton. Y hay muchos autores que han escrito contra Nietzsche, ¿no? Pero realmente tiene, por ejemplo, él compara a Nietzsche, que dice que bárbaro las cosas guerreras que escribe Nietzsche, pero si yo pienso en Tolstoy, que realmente fue a la guerra, si pienso en Juana de Arco, en cambio Nietzsche, no sé, esto sería una falacia, un argumento más hominem, ¿no? Pero sin embargo es buenísimo, dicen, yo creo que le tiene miedo a una vaca, Nietzsche, no sé, no lo sé. O bueno, que Nietzsche, por querer meter en su cabeza lo que no cabe del mundo, y de una manera tan cuadrada y alemana, finalmente se le reblandecía el cerebro, que es porque, bueno, tenía sífilis. Pero el tipo de imágenes que da es espectacular. Eh, es alguien que llegó a admirar mucho a Oscar Wilde, pero no, digamos, sin caer en esta valoración de lo inmoral o de lo amoral, no, es un total moralista, Chesterton, y entonces le parece que Oscar Wilde, siendo un dandy, narcisista, individualista, era condenable. Entonces, él tiene un enorme respeto intelectual por Bernard Shaw, tienen debates excelentes, muy interesantes esas contraposiciones, y también escribió una biografía, la mejor biografía de Bernard Shaw la escribió Chesterton. Bueno, vamos a hablar ahora de su obra como novelista. Como novelista escribió El hombre que fue jueves, que es sobre la anarquía, una proeza de creatividad. Realmente no quiero spoilear nada, pero es espectacular. Escribió un montón de cosas, muchas de ellas fueron olvidadas, pero por ejemplo, Las aventuras del padre Brown, él decidió que en lugar de tener un detective clásico como es Sherlock Holmes, el que iba a resolver el crimen iba a ser un cura, que también de paso, digamos, es fantástico, porque habla mucho de la piedad de Chesterton y de que incluso para lo policial él prefiere el perdón, la comprensión, y es claramente de la línea de Poe, porque Poe crea un detective, Auguste Dupin, que deduce la mente del ladrón o del asesino, que es claramente lo que en filosofía sería la escuela racionalista y no es empirista. Por supuesto, para la ciencia occidental, el racionalismo hizo que Aristóteles razonara que las mujeres deben tener menos piezas dentales que los varones. Le podía haber mirado la boca a su esposa y lo sabía, pero no, lo dedujo. De eso se burla muy bien Chesterton, diciendo, si dedujéramos la realidad, diríamos, bueno, tenemos dos pulmones, dos ojos, dos orejas, debemos tener dos corazones también. Bueno, Aristóteles, bueno, retrasó bastante la ciencia. Hay un pequeño gap, una pequeña brecha entre, bueno, considerar los grandes padres de la ciencia, Platón y Aristóteles, hasta Galileo Galilei, que dice, vamos a medir. Aristóteles dijo
que bueno, que un cuerpo más pesado tiene que caer antes que uno más liviano. Bueno, va a la Torre de Pisa, tira los cuerpos, no cadáveres, tira cuerpos de distintos tamaños, y se da cuenta que no. Bueno, digamos, todo el empirismo de medir, tocar, eh, comprobar en un experimento crucial es algo, por supuesto, buenísimo para la ciencia, pero para un lector que quiere leer una novela policial y que él mismo está no en el lugar de los hechos, sino pensando, un lector prefiere eh, razonar como el detective. Por ejemplo, la carta robada, bueno, no quiero spoilear para que no lo haya leído, pero bueno, es pensar como el contrincante, ¿no? Es como un ajedrez en cierto sentido. Entonces, eh, para Chester es el mejor seguidor, el más fiel. En cambio, Conan Doyle hace que Sherlock Holmes, en muchos casos, bueno, con la lupa, descubre que el asesino fumaba el tabaco que solo se vende en Egipto. Y eso el lector, bueno, qué interesante, pero no podría nunca haber llegado a la solución el lector. O sea que no es exactamente la novela policial propuesta como acertijo para el lector también. En ese sentido, las mejores novelas policiales son La Bestia de Morir, del padre de Danny DeLewis, que tenía como seudónimo Nicholas Blake. Bueno, tenemos un montón. Michel Cuarto Amarillo, con Joven Rulter. Hay un montón de muy buenas novelas policiales. Y justo Sherlock Holmes no, digamos, tiene otros méritos. Bueno, Chesterton también polemiza con H.G. Herbert Wells, que es el creador de la, digamos, novela fantástica, ¿no? Es el que supera a Julio Verne, porque Julio Verne se jactaba de que lo que él hacía algún día podría ser cierto. Y cuando leías a Wells decían, este tipo miente, es imposible. Ya, cuando un artista llega hasta lo que él cree que es hasta lo más lejos que se puede ir, cuando viene otro que va más allá y dice, no, esto es inaceptable. Wells había escrito cosas buenísimas, El hombre invisible, por ejemplo, ¿no? Que eso es quizá lo más famoso de él, que todavía perdura, es un hombre que logra ser invisible, entonces se tiene que vestirse, porque si no, no se ve. Bueno, El hombre invisible, Chesterton tiene un cuento policial que se llama El hombre invisible, en homenaje a Wells, porque él en todos los cuentos policiales propone una solución, sugiere una solución mística, mágica y casi terrorífica, y luego una perfectamente razonable. Vamos a spoilear si es único spoileo que hago, el cuento El hombre invisible. Bueno, es un inventor que tiene unos muñecos, unos robots, y de pronto aparece muerto. Y no se vio entrar ni salir a nadie, ¿no? Es uno de los famosos tópicos de la novela policial, crear un misterio del cuarto cerrado. ¿No? En Crímenes de la Rumor era con un orangután, ¿no? Bueno, por ahí no lo leyeron, estoy spoileando todo. Bueno, eh, finalmente el que lo había asesinado era el cartero. Lo que pasa es que el cartero está invisibilizado porque es parte del paisaje. Bueno, las novelas del padre Brown fueron muy exitosas y hay muchos cuentos del padre Brown, recomiendo mucho su lectura. ¿Qué más podemos decir de Chesterton para ya ir despidiéndonos? Porque ya va siendo la hora de la clase, no puede demorarse más. Um, bueno, básicamente hay que decir que es un autor, bueno, que se nota que es muy buena persona y que eso también se disfruta mucho al leerlo. Últimamente estoy haciendo, además de la crítica, digamos, literaria, la crítica, digamos, bromatológica o, digamos, medicinal. O sea, ¿qué efecto físico en el cuerpo, en el ánimo, genera este autor? La verdad es que Chesterton es muy regocijante, eh, no genera como Oscar Wilde ese masaje al ego, no nos vuelve quizás un poquito arrogantes o infatuados, no, nos vuelve
como polemistas ingeniosos, así que todo lo que él contagia es buenísimo y además nos da realmente, eh, nos abre, es un autor que permanentemente nos abre, nos ensancha los horizontes, nos ayuda a ver el otro lado. Eh, claro que, bueno, a veces defiende lo indefendible, se la abogado del diablo y es muy divertido, pero bueno, no convence, ¿no? Como decía Emerson, sus argumentos no admiten la menor réplica ni producen la menor convicción. En el caso de Chesterton son argumentos que uno disfruta mucho, muchísimo, este, pero como estamos ya, digamos, montados sobre los hombros de los gigantes, ya estamos sobre mucho tiempo después, donde ya se ha comprobado el darwinismo y donde ya no hay eh, polémica posible, ya sabemos que, bueno, en esto se equivoca, pero que bien esta defensa, qué buen argumento, qué ingenioso se me ha ocurrido por ese lado, etc. A ver, ¿qué más podríamos agregar? Chesterton. ¿Qué podría ser algo esencial de Chesterton que no haya dicho? No, conviene leer básicamente el padre Brown, el libro Ortodoxia, bueno, Heterodoxia, Herejes es un libro donde pequeñas biografías. Lo interesante es que él se aparta mucho siempre del tema. Después vuelve, pero en cada texto suyo hay algo deslumbrante. Así que es imposible equivocarse y empezar con el pie izquierdo y justo tomé un texto de Chesterton que no tenía nada interesante. Todos los textos de Chesterton es un autor muy parejo, muy prolífico eh, y muy juguetón y con... Eh, recuerdo un libro de darwinismo que se llamaba Tomándose a Darwin en serio y en una parte decía, ya ahora nadie va a poder refutar o poner en duda la evolución, salvo Chesterton.